Sí, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo con el Señor. Reflexión acerca de lo que Él nos quiere enseñar en esta ocasión. Quiero invitarte a que oremos, a que pidamos al Señor por aquellos que están sufriendo, por aquellos que tienen luchas, por aquellos que tienen dificultades. Y tal vez tú que estás mirando este video en esta ocasión, estás pasando por un momento difícil. Y quiero que juntos estemos orando y colocando en las manos del Señor cualquier asunto, cualquier situación y a cada una de las personas que estarán viendo este video. Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar. Señor, gracias por cada una de las personas que van a ser, que van a ver, que van a escuchar este video, una reflexión de tu palabra. Señor, hay personas que están en momentos tan difíciles. Señor, hay personas que están con enfermedades en una cama, en un hospital, en una cama, en su casa. Hay personas que están dolidas porque su esposo o esposa le fue infiel o porque les abandonó. Hay hijos que se sienten solos, incomprendidos, no amados, rechazados. Hay algunos que tal vez están próximos a perder su trabajo. Tantas cosas oramos, Señor, por cada situación, por cada lucha, por cada persona que está presente en este momento para escuchar tu palabra, para que tú obres en cada corazón y para que estemos descansando en ti. Dios, gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hace 8 días estuvimos viendo acerca de la evidencia que exige un veredicto en cuanto a los testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora quiero que apreciemos en cuanto a la Biblia como un libro singular. La palabra singular significa único, magnífico, extraordinario, eh, que no tiene otro que se le compare. Y eso es la Biblia. Y quiero que pensemos en algunas cosas que la hacen única. Fue escrita la Biblia en un periodo aproximado de 1600 años por 40 autores, aproximadamente 40 autores diferentes. La mayoría no se conocían entre sí. Por ejemplo, Pablo no se conoció con Salomón o con David. Moisés no se conoció con Jeremías. Isaías no se conoció con Lucas o con Juan o con Marcos. La mayoría no se conocían entre sí. Escrita en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa. Escrita en diferentes lugares. Moisés escribió desde el desierto. Jeremías desde una cárcel. Pablo desde una prisión. Juan desde una isla. Escribió Apocalipsis. Fue escrito también en diferentes ocasiones. David escribió en tiempos de guerra, Salomón escribió en tiempos de paz. Compuesta por, específicamente, en su mayor parte, por 2 idiomas, hebreo y griego. Pero lo interesante aquí es que siendo tan diversos los estados de ánimo, las edades, las clases sociales aquí que pertenecían las personas que escribieron la Biblia, el tiempo en que escribieron, eh, aún pensamos, unos eran pastores, otros eran reyes, otros eran coperos del rey, diferentes clases sociales. Pedro era un pescador, pero sin embargo, la Biblia tiene una armonía en todos sus escritos. La Biblia toca centenares de asuntos,
pero todos en armonía y en continuidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer hasta el último libro. Y esto nos habla de que detrás de cada uno de esos hombres hubo un autor principal, central de la Biblia. Un hombre representante de los grandes libros del mundo occidental, estamos hablando hace unos años atrás, estaba vendiendo, ofreciendo sus libros, estos grandes libros del mundo occidental, ofreciendo su carpeta, sus títulos, consiguiendo también vendedores, y tocó a la puerta de un hombre de Dios. Este hombre de Dios estuvo escuchando acerca de estos grandes libros occidentales unos minutos, pero él, que venía a ofrecerles estos libros, escuchó del libro de los libros la siguiente hora y media. Y el hombre de Dios le hizo un desafío. Le dijo, escoja 10 autores. 10 autores de los libros que usted me está mencionando, de los grandes libros del mundo occidental. 10 autores que hablen la misma lengua, que sean del mismo continente, que tengan más o menos la misma edad, y colóqueles un tema, un asunto para que lo escriban. ¿Y qué sucedería?, le preguntó. Al final, ¿concordarían? El hombre le contestó, no. Lo pensó y dijo, no, no concordarían. ¿Qué resultaría de esto? El hombre le dice, una mezcolanza. Y es verdad, el hecho de que la Biblia esté compuesta por 40 autores diferentes, la mayoría no se conocían entre sí, de diferentes clases sociales, y sin embargo los temas que tocan, desde el primero hasta el último libro, concuerdan y armonizan, muestra que este es un libro extraordinario, singular, sin comparación, y nos señala hacia el autor de este libro. En la Sociedad Bíblica Británica hace 50 años, la demanda de libros de la Biblia era tal que tenían que estar produciendo, permítame, les leo, cada 3 segundos, día y noche, tenían que estar produciendo una copia. Cada minuto, trabajando día y noche, tenían que estar produciendo 22 copias. Cada hora, 1369 copias. Y en el día, cada día del año, 32.872 copias. Ningún otro libro ha tenido tal circulación. Esto nos muestra de la Biblia como un libro único. En 1947, un pastor beduino en el occidente del mar Mediterráneo estaba buscando una cabra que se le había perdido. Así que se acercó a una cueva, tiró una piedra pensando que la cabra estaría dentro para que saliera, pero en lugar de eso escuchó productos de alfarería quebrándose. Así que entró y encontró tuvo un descubrimiento extraordinario, que encontró grandes vasijas con rollos de cuero envueltos en tela de lino. Cuando se llevó esto a los expertos, encontraron que eran fragmentos de la palabra, de las escrituras, de la palabra de Dios. Allí se obtuvo una copia de Isaías que data del año 165 a.C. Se hizo la comparación con una copia existente del libro de Isaías, llamada del texto masorético, del año 916. O sea que entre la copia que se encontró, este descubrimiento fue llamado luego, es conocido como los rollos del Mar Muerto.
Esta copia que se encontró del año 126 a la copia que se tenía del año 916 tienen una diferencia de 1000 años de una copia a la otra. De una copia de las escrituras, recordemos que antes de la invención de la imprenta, lo que se hacía para reproducir los libros era hacer copias, por escrito, obviamente. Así que, siendo esto, haciendo esta comparación entre estas dos copias con distancia la una de la otra de 1000 años, encontraron una extraordinaria exactitud entre los dos. No encontraron diferencias. Esto habla de lo que es este libro llamado la Biblia. Pero no solamente la Biblia es algo singular, extraordinario, único, sino que ella tiene un testimonio interno. Vemos en algunos escritores del Nuevo Testamento cómo ellos se refieren a textos del Antiguo Testamento como palabra de Dios, como que salió del corazón de Dios. Y quiero que miremos, que me acompañen para mirar algunos. En Hebreos, capítulo 1, recordemos, Antiguo Testamento son los libros escritos antes de que nuestro Señor y Salvador viniera, y Nuevo Testamento son los libros escritos posterior a su resurrección. Entonces tenemos en el Nuevo Testamento el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo. Está hablando. Miremos el versículo 1 para que miremos el tema. Dios habiendo hablado, Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Está hablando del Hijo con mayúsculas, en otras palabras, del Señor Jesucristo. Versículo 4. Hablando de él, hecho tanto superior a los ángeles, se está hablando que Cristo es superior, que no es igual en dignidad a un ángel, que en dignidad, en majestad, en gloria, es superior nuestro Señor Jesucristo a los ángeles. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, fíjense que el versículo 5 comienza diciendo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Está diciendo que Dios dice esto que a continuación se menciona, mi hijo eres tú, que Dios lo dijo. Y cuando miramos, vamos al Antiguo Testamento, el Salmo 2, Salmo 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea que Hebreos capítulo 1, versículo 4 y 5, es haciendo referencia al texto que se menciona en el Salmo capítulo 2, versículo 7. Recuerden, entre el libro de Hebreos y los Salmos hay unos 1000 años de diferencia. 1000 años de diferencia. Muy bien. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Que el texto del Salmo no es de origen humano, sino que el texto del Salmo es de origen divino, porque dice Dios dijo, y lo que dice que Dios dijo es lo que está escrito en el Salmo capítulo 2, versículo 7. Están observando cómo el testimonio interno de la Biblia, lo que ella dice de sí misma, es que viene de Dios. Su origen es en Dios. Miren en Hebreos capítulo 1, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros
llama de fuego. Y otra vez hace referencia a un salmo, el Salmo 104, versículo 4. Dice Salmo 104, 4, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Nuevamente, miremos Hebreos capítulo 1, versículo 8. Quédese en Hebreos, tenemos unas citas más en Hebreos, trate de no cerrar el libro para que pueda ubicar más fácilmente el texto. Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice, mas del Hijo dice. ¿Pero quién está hablando? Otra vez, está hablando Dios. Versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Dios es el que está hablando, Dios jamás. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, del Hijo dice que es Dios, en el versículo 8, y en el versículo 9, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, está haciendo referencia al Padre. ¿Qué nos enseña esos versículos? Que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios. Pero bueno, ¿de dónde viene ese texto? Ese texto se toma del Salmo 45. Salmo 45, versículos 6 y 7. Mírenlo. Muy bien. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El autor en el Nuevo Testamento está refiriéndose a textos escritos en el Antiguo y los está tomando como Dios dijo. En otras palabras, está diciendo que estos salmos de que estamos hablando son palabra de Dios. En Hebreos, miremos Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 37 y 38. Porque aún un poquito, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Gracias a Dios, porque el justo vivirá por la fe, y es por la fe que tenemos vida. Bien, ese texto, ¿de dónde viene? Porque viene del Antiguo Testamento. Pues usted busca allí en Habacuc. Bueno, algunos van a tener problemas encontrando a Habacuc, yo creo. Entonces, yo tengo la recomendación cuando tenemos problemas para encontrar algunos libros que podemos comenzar a memorizar. En ese momento estoy pensando Daniel, Oseas, estoy en Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Por ahí está, Habacuc, Ageo, Zacarías y Malaquías. O sea, son los 4 o 5 libros antes de terminar Antiguo Testamento. En Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Estamos mirando? Y cuando el Señor Jesucristo nació, ¿se acuerdan que los magos fueron a buscarlo a Jerusalén, a preguntar a Herodes que dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
Pues bien, resulta que este rey de los judíos llamaron a los hombres que sabían de las escrituras y les preguntaron que dónde decía la escritura que había de nacer el Salvador. Y ellos tomaron como referencia una cita en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde dice: y tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el guiador, el cual es de los principios de los días de la eternidad. En otras palabras, con exactitud, unos 500 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, se profetizó el lugar de nacimiento de una manera exacta. Esa es evidencia de que la Biblia realmente es de origen divino. Y es así que se le informó a los sabios que vinieron en busca de información, que sería el nacimiento del Salvador sería allí en Belén. Y tenemos muchas otras citas, si tú quieres anotarlas, si comparas Hebreos capítulo 8, versículo 10, lo encontrarás en Zacarías capítulo 8, versículo 8, o si comparas Mateo capítulo 1, versículo 23, lo encontrarás en Isaías, tomado de Isaías capítulo 7, versículo 14. Bueno, vamos a el testimonio de Pedro a favor de los escritos de Pablo. Bueno, pensemos en que Pablo fue el más grande escritor del Nuevo Testamento, en el sentido de la cantidad de libros que escribió. Él escribió Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Se duda si es el autor del libro de Hebreos. Entonces, siendo así, este versículo en Pedro cobra importancia. En 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienen? Capítulo 3, versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Escuchen, Pedro está mencionando que el conocimiento, la sabiduría con la cual escribió Pablo no era de Pablo, sino que le había sido dada. ¿Dada por quién? Encontraremos que por Dios mismo. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Cuando la Biblia hace referencia de las escrituras, está hablando de lo que ellos consideraban la palabra de Dios, las escrituras. Y está incluyendo dentro de estas escrituras que menciona los escritos del apóstol Pablo. Entonces, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro está diciendo, los escritos de Pablo son de origen divino. Es de acuerdo a la sabiduría que Dios le dio a él. Y son de bendición. Y son para edificación. En otras palabras, está recomendando, si no han leído, léanlos. Si los han estudiado, profundicen en ellos, porque viene de Dios. Y cuando miramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, lo habíamos tocado, creo, no sé si fue en la ocasión anterior,
Según de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos en un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de oscuridad. Y qué hermoso que la misma Biblia se denomina como una antorcha que alumbra. Y si tú te sientes confundido, si tú te sientes abatido, si tú te sientes sin dirección, la dirección Dios te la quiere dar a través de su palabra. Y por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Escuchen bien, nunca, escuchen esa palabra, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está Dios. Dios participando en la creación de este libro tan extraordinario que contiene su palabra. Miremos para terminar en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Y yo quiero que leamos esos versículos aquí como si Dios, y es Dios, hablándote a ti. Tómalo como personal para ti. Tómalo como si Dios está enfrente de ti diciéndote lo que vamos a leer. Y pídele a Dios ayuda en cómo aplicarlo desde hoy a tu vida, cómo implementarlo, cómo vivirlo. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo está hablando a Timoteo. Timoteo conocía de la palabra de Dios, de las Escrituras, desde que era un niño. Entonces, dice, persiste, continúa, no dejes de permanecer en el camino, no te salgas del camino. Sabiendo de quién has aprendido, porque has aprendido de Dios, versículo 15, y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras. Y atención padres, atención tutores, atención tíos o abuelos. Los niños pueden aprender las sagradas escrituras desde la tierna infancia. Aquí tenemos un ejemplo. Timoteo fue enseñado desde niño y ya era un adulto, y eso que le enseñaron desde niño le era de bendición ahora. Y que desde la niñez, en versículo que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero sigamos. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Mire cómo hace referencia a las escrituras, o como las conocemos también como palabra de Dios, como la Biblia, cómo hace referencia y les llama sagradas. O sea que tiene que ver con lo santo, tiene que ver con Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación tiene tres tiempos, por decirlo así. Tiempo pasado, cuando Cristo muere en la cruz. Él muere por mi pecado, muere por mi maldad, yo creo en Él y Él me salva de una condenación eterna. Salvación en el tiempo presente habla de estar creciendo en santidad, de estar avanzando en el camino, de estar mejorando mi relación con Dios, de estar identificando cosas que me apartan de Él y en Él
dejándolas, abandonándolas, retirando aquello que me afecta en mi relación con Dios. Esa es la salvación presente. Y la salvación futura me habla cuando un día yo estaré en su presencia, ya no bajo un mundo en pecado o una carne que tiende al pecado. Esa es la salvación futura. Y aquí dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dios transforma vidas hoy. ¿Cómo lo transforma? Con las sagradas escrituras. Hace cambios a través de las sagradas escrituras. Y si tú eres un creyente que lleva muchos años y tu vida no ha cambiado, no es porque las sagradas escrituras no tengan poder, es porque para que ellas tengan ese efecto poderoso de transformación, es necesario creer en ellas, creer en aquel de quien viene la palabra, creerle a Dios, que implica más que creer en Dios. No solamente es creer en su existencia, sino creer que lo que Él dice es verdad. Y dice, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Aquí cuando dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, está haciendo referencia a fin de que el hombre de Dios sea maduro y enteramente preparado para toda buena obra. Ahora que has escuchado acerca de este desafío, de esta evidencia que exige un veredicto, acerca de que la Biblia es un libro singular, especial, yo te digo una cosa, si eres hijo de Dios, ¿qué dice el Señor? El Señor dice lo siguiente en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Estamos en el siglo XXI y muchas veces nos quejamos de que no hay tiempo, pero realmente somos muy malos administradores de él. Si le damos prioridad a la palabra de Dios, encontraremos el tiempo para estudiarla, para meditarla, para enseñarla a nuestros hijos. Desead como niños recién nacidos. Si tú no estás deseando, si tú no estás anhelando la palabra de Dios, algo anda mal en tu vida. Ponte frente a Dios y habla con Él. Pero no solamente 1 Pedro 2.2 dice eso, sino que Juan 5.39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Dios dice, el Señor dijo, escudriñenlas. En otras palabras, estudienlas. Mediten en ellas. Fíjense en cada detalle que en ellas se refleja. Mírenlas, estudienlas. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Cuando comencé en mi vida cristiana, en mi primera Biblia, en la contratapa, alguien escribió, este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. No hay matrimonio duradero entre el pecado y la palabra de Dios. Quiero decir, cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona y es el centro de esa persona no va a vivir en el pecado. Va a luchar con ciertas áreas. Va eventualmente a caer en algún pecado, pero no va a vivir en pecado. No es posible, porque si creo la palabra de Dios, ella no permitirá que yo ande en pecado. Ahora, te queda la pregunta. Si este es un libro singular, si este es un libro especial, si este es un libro extraordinario, si este libro es la palabra de Dios, ¿cómo tú lo tienes en tu vida? ¿Es Él el centro de tus decisiones? ¿Él es la brújula por la cual estás mirando el camino para dónde tomar, direccionarte? ¿Es Él a quien consultas cada día de tu vida? Si es
Este libro, si es la palabra de Dios, debe ser el centro de tu vida. Si no lo es, si no piensas que es la palabra de Dios, entonces te recomiendo que lo deseches, que lo botes a la basura, porque si este libro no es la palabra de Dios, entonces contiene una cantidad de mentiras que no vale la pena leer. Pero mi testimonio personal es este libro. Cuando llegó a mi vida, más que este libro, lo que contiene este libro, la palabra de Dios, cuando llegó a mi vida, me dio un nuevo sentido, me dio propósito, me transformó. Mi deseo es que también lo haga contigo. Y cuando en mi vida cristiana he tenido mayor crecimiento, mayor gozo, es cuando he tenido en cuenta a la palabra de Dios en mi vida cotidiana. Cuando he tenido mi mayor fracaso en la vida cristiana, es cuando he dejado de creer en lo que este libro o la palabra de Dios dice. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo que nos permites y oro, Señor, porque seamos creyendo de todo corazón en lo que tú dices, en lo que tú enseñas. Y Señor, más que tener este libro en casa, abierto en un Salmo X, es tenerlo, Señor, como centro de la vida personal y de la vida familiar. Dios, gracias y ayúdanos en el nombre del Señor Jesús. Amén.